Mi nombre es Beatriz Blanco Tamarit, soy de la falla Castellón-Segorbe y del sector Ruzafabe. Mi edad son 24 años, ahora mismo soy ingeniero de organización industrial, me gradué hace 2 años y desde entonces estoy trabajando en el sector de servicios. Ahora mismo en la empresa Electrotecnia Monraval, es una empresa de servicios que se dedica a la edificación, construcción, mantenimiento, instalaciones, gestión energética y yo estoy en el departamento de mantenimiento como ingeniera. Me definiría como una persona cercana, muy responsable y fiel a mis valores. Me encanta hacer todo tipo de manualidades como cerámica o ganchillo y aprender cosas nuevas cada día. Y también me gusta mucho participar en el grupo de bailes de mi falla, de bailes regionales, el grupo de Danses El Regne. Pues te nombraría La Dana. El pasado 29 de octubre, toda mi familia, por parte de madre, vive en Benetússer y tengo muchos amigos allí. Y por desgracia vivimos La Dana. Yo estaba en mi casa y mis amigas también, pero por ejemplo, la madre de una amiga estaba en la calle. En ese momento yo intenté contactar con todas mis amigas a ver si todo el mundo estaba en casa y tuvimos que bajar a por ella, durmió en mi casa. Fue un momento muy duro, pero creo que lo superamos todos juntos, colaborando y también con la ayuda de la gente, que la verdad fue increíble. Pues no puedo no nombrar a mi madre. Mi madre ha sido la persona que nos ha criado, nos ha cuidado, nos ha enseñado todo y también nos ha enseñado el amor por la fiesta, por la tradición valenciana y por la cultura, y se lo tengo que agradecer toda la vida. Y además de eso, pues creo que nos ha inculcado a mi hermano y a mí unos valores que yo no sería quien soy hoy sin ella. Yo creo que para todas las que estamos en mi posición de preseleccionadas sería el sueño de nuestra vida. Hemos vivido toda la vida amando la fiesta y sería un sueño poder vivirlo, también poder transmitir a todo el mundo, a quien podamos, lo que es la fiesta y el amor que le tenemos. Y me encantaría, porque yo creo que podría aportar cercanía y vivir todo lo que vive una fallera mayor de Valencia, una figura a la que tanto hemos admirado desde fuera, sería increíble. Pues creo que lo he dicho un poco resumido más o menos ya, pero creo que debería ser una persona muy cercana, que pueda estar al lado de la gente, que la gente vea cómo es realmente, que sea honesta y que se muestre tal cual es, como una mujer valenciana, para que todo el mundo se pueda sentir identificada. Yo siempre me he sentido muy identificada con la figura de la fallera mayor de Valencia y representada. Y creo que sobre todo eso, la cercanía. Yo creo que en 5 años me veo creciendo en la empresa en la que trabajo actualmente, que estoy muy contenta. Creo que estoy ya creciendo mucho. En el poco tiempo que llevo he crecido muchísimo, he aprendido mucho de mis compañeros, de mis jefes, y me veo creciendo y evolucionando, aprendiendo muchísimo, adquiriendo más responsabilidad también. No quiero dejar de formarme, tengo seguro que quiero hacer un máster en gestión de proyectos. Me encantaría también seguir formándome por esa rama, que creo que también impulsaría mucho mi trayectoria profesional. Y luego, en cuanto a lo personal, me gustaría mucho formar una familia, continuar con mi pareja y seguir un poco cuidando mis amistades y a mi familia como he hecho hasta ahora. Perfecto.